Todos los miércoles, a partir de las 2 de la tarde, pasen y lean. Un programa dedicado a los libros, entrevistas, recomendaciones literarias, noticias, certámenes, agenda cultural. Pasen y lean, presentado por la escritora y periodista Nerea Riesco. Pasen y lean, porque un libro es un amigo que nunca decepciona. Buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro programa Pasen y Lean. Ya saben, un programa dedicado al mundo de los libros. Hoy quiero comenzar rindiendo homenaje a Domingo F. Faile, que nos dejó recientemente, recitando algunos de sus versos. Mientras voy recorriéndote, pongo nombres a todos los rincones que la pasión no alcanza. Cierro el libro y te amo, allí, donde el silencio no precisa otra música. Hoy, además de las secciones habituales, contamos con la presencia en nuestros estudios de Concepción Perea, que viene a hablarnos de su última novela, La corte de los espejos. Una novela que desde luego a mí me tiene atrapadísima, me tiene enganchada y estoy disfrutando mucho de su lectura. Concha nació en Sevilla, es licenciada en Humanidades y tiene un máster en Creación Literaria. Preside la Asociación Cultural Literaria Biblioforum, que bueno, yo os recomiendo que las actividades que organizan pues os añadáis a ellos y los disfrutéis porque realmente merece la pena. Que organiza charlas, reuniones literarias con la colaboración de entidades como el CICUS, que es parte de la Universidad de Sevilla, y participa en la actividad Desencuadernando mitos, organizada por la Casa del Libro. Concha pertenece a la Asociación Cultural Catalana Crónicas Discrónicas, organizadora de las convenciones nacionales Steampunk en 2010 y 2011, y también imparte conferencias culturales, talleres de narrativa y ha participado como ponente en diversos eventos literarios. Con su primera novela ha inaugurado un nuevo sello editorial que mucha gente estaba demandando, llamado Fantastic, que bueno, con el que se pretende, yo creo, llenar un vacío, el de la literatura de fantasía para adultos. Pese a todo, he estado hablando con la autora y le he dicho que, bueno, me cuesta un poco encasillar esta novela, La corte de los espejos, dentro de un único género. Es cierto que es una novela en la que la autora ha creado un mundo totalmente imaginario llamado Terra Linde, habitado por duendes, por hadas, por goblins, pero aparte de todo esto, también podríamos decir de La corte de los espejos que se trata de una novela policíaca, una novela de aventuras, de intriga, una novela épica, una novela dramática, porque realmente yo he visto todos esos géneros en ella. La corte de los espejos, como les decía al comienzo del programa, atrapa desde la primera página. Pero voy a dejar de hablar yo sola y yo creo que es momento para saludar a la autora que está con nosotros hoy y para hablarnos precisamente de ese mundo de Terra Linde y espero pues de otras muchas cosas más. Hola, ¿qué tal, Concha? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Pues nada, te vengo aquí a atracar para sonsacarte información. No sé cómo lo llevas, pero aquí te tenemos para eso. Una de las cosas que más me ha gustado quizá de La corte de los espejos es que uno puede ver perfectamente ese mundo en el que nos sumerges. Y yo me preguntaba, según estaba avanzando en la novela, ¿cuánto tiempo lleva Concepción Perea viviendo en Terra Linde antes de que ese mundo se haya convertido en novela? Un montón, porque en verdad era el escenario que yo usaba para mis partidas de rol. Cuando yo, en mi época del instituto y de la universidad, pues todo el mundo, o sea, yo tenía mi club de rol y la gente y jugábamos, pues sobre todo, bueno, por lo típico, al Dungeons and Dragons, al Señor de los Anillos, pero a mí me faltaba algo, yo no me acababa de encontrar el juego que a mí me gustara, hasta que llegó Aquelarre de Ricard Ibáñez, y cuando llegó Aquelarre, que se podían meter hadas, que se podían meter una serie de fauna así más interesantes, los sátiros, los centauros, las brujas, yo dije, aquí, por aquí vamos por buen camino. Esto es más que los hobbits, los elfos,
esto me suena a mí más, me es más cercano. Y empecé un poco a crear un mundillo que luego ya fui enriqueciendo pues con todo lo que iba pillando por el camino. Con lo cual yo creo que llevo con Terralín de años. Ya estás llevas muchos años viviendo ahí. Yo soy vecina ya honoraria allí. Una de las cosas que más me ha sorprendido de la Corte de los Espejos es que tus hadas no son tan dulces como suelen vendérnoslas, porque realmente las hadas siempre son algo como muy encantador. Me han recordado un poquito a una escena de una de mis películas favoritas, de Dentro del laberinto. Creo que la recordarás, en la que una delicada hadita que cabe en la palma de la mano muerde a la protagonista y la protagonista se queda como muy sorprendida, ¿no? Y le dice, bueno, pues a otro de los protagonistas de la película, bueno, me ha mordido. Y dice, bueno, ¿qué esperas que haga un hada, no? Entonces me preguntaba cuántas de esas cosas, cuántas de esas influencias de lecturas, de mundos imaginarios de otros, terminan inmiscuyéndose en tu cerebro para que al final el autor beba y forje la personalidad, por cierto, bastante fuerte de tus personajes. Pues mira, a mí lo que pasa es que me gusta mucho la literatura anglosajona y sobre todo la novela gótica, ¿vale? Yo soy muy de Sheridan Le Fanu, de Ambrose Bierce, de Hodgson. Me gustan muchísimo los autores, bueno, y también sí, de Walter Scott, en fin. Y claro, en estos cuentos, sobre todo los ingleses, tienen una línea difusoria muy extraña entre las hadas, los fantasmas, los espíritus. Realmente están todos muy mezclados. Y los ingleses no tenían a las hadas por unas criaturas benéficas. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en El sueño de una noche de verano, la que le arman las hadas a esas pobres parejas que se pierden en el bosque, porque para las hadas los humanos son un juguete. Y encontrarte con una hada, si tú no conoces las reglas para tratar con esas hadas, te puede salir muy mal. Te puede salir muy mal fíjate lo que le pasó al pobre Rip Van Winkle, que se echó una siesta y cuando se despertó habían pasado 200 años. Entonces, esas influencias de esa hada malvada, esa hada traviesa o esa hada que básicamente es muy egoísta y va simplemente a lo suyo, es la que a mí me interesaba. A mí me interesaba mucho más la Campanilla original de Barry, que intenta asesinar varias veces a Wendy, porque está celosa de Wendy y se la quiere quitar de en medio, que la que luego construyó, bueno, y Disney tampoco la edulcoró demasiado. La hemos edulcorado nosotros después, pero en los cuentos de hadas victorianos las hadas no son demasiado buenas. Lo que pasa es que luego, a través de una corriente sobre todo educativa que intentaba proteger a los niños, las hadas fueron perdiendo este carácter malvado para convertirse en unos seres pues muy edulcorados que a mí no me interesaban absolutamente nada. A mí me interesa el hada mala, que igual te regala un caballo, pero igual luego ese regalo está absolutamente envenenado y el caballo cabalga sin cesar hasta que te lleva a un acantilado y te tira por el borde del acantilado, que eso es un tipo de hada que existe, que los ingleses creían que existía. Pues te lo puedes encontrar. Pues a mí eso pasa mucho, curioso, ¿no? Que los personajes malvados son más interesantes que los personajes dulces. Es que en realidad un personaje dulce está muy constreñido a qué puedes hacer, a ser muy buena, no voy a hacer nada malo, ¿qué te vas a esperar te vas a esperar cosas buenas? En cambio, una persona de la que no sabes qué te puedes esperar es mucho más interesante. Sí, evidentemente es más interesante, quizá incluso desde el punto de vista narrativo sobre todo. Aún así, Nicasia, la protagonista, La Corte de los Espejos es una novela coral, pero sí, evidentemente, la persona que nos lleva de la mano a través de todo este mundo es Nicasia. Ella al final termina conmoviéndonos, al final terminamos identificándonos con ella. Cuando empezamos a conocer sus razones, se la quiere mucho. ¿Cómo se construye Nicasia? Pues mira, Nicasia se construye leyendo mucha novela fantástica, viendo el rol que tenían hasta hace cierto tiempo las mujeres en la novela fantástica y diciendo, yo no quiero esto para mi personaje. Yo no quiero que mi personaje sea la novia de, no quiero que sea la chica en apuro, no quiero que sea la madre de nadie, ni la bruja mala, y tampoco quiero yo quiero una persona que sea un personaje normal y corriente, que sea una mujer normal y corriente y que tenga sus cosas pues como podemos tener todos, ¿no? Yo quería hacer una especie de antihéroe femenino que ahora ya pues hay otras autoras que sí están tratando los personajes femeninos de otra manera y que es muy interesante, pero en el tiempo que yo empecé a leer novela fantástica no existía. Y yo digo, yo tengo que crear una antiheroína que sea más cercana a lo que realmente pues yo veía, por ejemplo, cuando mis compañeras hacían fichas de rol, en personas más normales, más corrientes, con sus méritos, con sus defectos. Nicasia tiene muchos más defectos que méritos.
Lo que pasa es que los pocos méritos que tiene son muy buenos. Hombre, lo que pasa es que también la terminas queriendo, y esto ocurre, como bien decías, como con las personas reales, ¿no? Bueno, pues todos damos por sentado que perfectos no somos, pero nuestras virtudes hacen que se nos quiera, ¿no? Sí, mi abuela decía que a las personas hay que quererlas pese a sus defectos. Pese a sus defectos, esa es muy buena frase. Eso sí, otro personaje que me ha enamorado, y por razones varias, es Dougal, que pertenece a la misma raza que Puck, que además estabas hablando hace un momento de ello y estaba acordándome porque quizá de todas las obras de Shakespeare para mí es la que más me ha conmovido siempre, que es El sueño de una noche de verano. Como tú bien decías, Puck era un duende traviesillo, que a mí siempre me ha gustado, ¿no? De hecho, yo cuando tuve una época en que hacía teatro, me dieron el papel de Titania, pero yo quería hacer a Puck y lo llevé bastante mal. Bueno, pues... que además Titania es mucho menos agradecida. Sí, pero Puck es muy divertido. Él es un hombre gato, Dougal es un hombre gato, o sea que por eso también me gusta, porque ya sabes que lo mío son los gatos, y además es uno de esos personajes canallas que nos gustan a las mujeres, estos que tienen cierto encanto, ¿no? ¿Dougal es el galán de la corte de los espejos? Sí, la verdad es que sí. Yo por lo menos lo pensé con ese aspecto, ¿no? A mí me gusta mucho Puck y me gustan mucho, pues eso, los pucas, desde el punto de vista de que son unas hadas que realmente no tienen una forma predeterminada. La cultura celta le da mucha importancia al gato porque cree que es un animal que puede andar entre dos mundos, por eso Dougal es el que va al mundo de los humanos, porque tienen esa capacidad de moverse entre mundos. Y me gustaba esa verdad, es totalmente amoral. A él le da igual una cama que otra, le da igual frío que calor, él va a lo suyo, absolutamente. Y sin embargo también tiene su corazoncito y de vez en cuando dice, igual me he pasado un poco, ¿no? Pero me gustaba esa idea de un personaje que fuera eso, primero yo, y luego ya veremos lo que cae. Porque también existe mucha gente así a la que sorprendentemente al final acabas queriendo, aunque muchas veces te preguntas, ¿pero qué hago yo con este cretino al lado? Sí. Bueno, pero fíjate que hay una cosa que me gusta que has sacado a colación, y es esa manera en la que has ido enhebrando tradiciones celtas, tradiciones de otros lugares a las cuales también en ocasiones nos tenemos que... Bueno, el lector que no ha leído este tipo de fábulas tiene que adaptarse, ¿no? Y de la manera sutil en la que consigues meternos en ese mundo de fantasía de otras tradiciones que no tienen nada que ver con las nuestras. Es que luego poco a poco he ido también cogiendo muchas, o sea, conociendo la mitología de aquí, que también es muy buena. Lo que pasa es que nosotros aquí tuvimos muchos años de Inquisición y que nos hicieron perder mucho contacto con esa cultura, y que ahora pues un poquillo estoy entrando en contacto con ella y también estoy encontrando cosas muy interesantes, pero los ingleses nunca tuvieron tanto problema, ¿no? Entonces ellos tienen una cultura vastísima que a mí, yo cuando empecé a leer los primeros libros me resultaba fascinante, porque yo decía, es que aquí hay miles de historias, aquí se puede sacar de todo. Y claro, cuando tienes tu primera novela no puedes evitar querer meter todo lo que te gusta. Yeah. Y yo había momentos en los que me tenía que cortar, decía, no, espérate, no puedes meter... Pero sí es verdad que lo he intentado meter todo, y a mí me gustan mucho los gatos también. Entonces yo decía, bueno, ¿qué animal es el que según muchas culturas es un punto entre mundos? Para los egipcios también lo era de los gatos. Me viene estupendo. Y además, ¿qué animal tiene un carácter más caprichoso, más voluble y más... Porque quieres tú... Yo cuando tenía mis gatos decía, ¿yo por qué te quiero si acabas de destrozar la cortina? Acabas de tirar toda la arena de tu cajón de arena fuera... y te estás subido a lo alto de un armario del que no te puedo bajar y estoy sufriendo porque te vas a matar. Sí, claro, es que se hacen querer. Sí, se hacen querer, son desquiciantes, pero se hacen querer, pues es lo que pasa con Dougal. Sí, es un personaje verdaderamente, para las personas que nos están escuchando y que luego sean lectores, y para los que se han leído ya La corte de los espejos, que sé que son muchos, yo sé que es un personaje que tiene un encanto muy especial. Otra de las cuestiones que deshace esa idea de cuento de hadas al uso que tiene tu novela, La corte de los espejos, es que hay un burdel en un cuento de hadas, señores. ¿Esto definitivamente convierte la novela en una novela para adultos? A ver... Yo cuando la escribí no pensaba demasiado bien en la edad de quien la fuera a leer. Yo estaba escribiendo una historia, yo cuando la empecé a escribir pues tenía 30 y pocos años, y claro, yo la escribía para mí. Entonces a mí no me parecía extraño que en un mundo fantástico pues en algún sitio tendrían que ir a pasárselo bien. Y en las ciudades medievales
casas lúdicas había pocas. Digo, bueno, pues entonces un burdel, y quise además darle un estilo pues muy abierto, un lugar muy feliz, porque yo lo que quería era que en la Corte de los Espejos, aquí en nosotros, pues el sexo puede ser bueno o malo. En el mundo de Terralinda el sexo casi siempre es bueno y no tiene ningún tabú ni ninguna carga moral, ni nadie se siente mal por hacer nada. De hecho, ni siquiera hay relaciones heterosexuales y homosexuales, porque en el libro se mezclan sin ningún tipo de problema. Eso lo pensé porque dije, bueno, son hadas, las hadas no son humanos, no van a tener nuestros mismos prejuicios. Eso fuera. Y me pareció que un buen sitio para mostrar eso era el burdel. Que aunque la gente no quiera reconocer abiertamente que van, todo el mundo va. Y acaba convirtiéndose en un punto de paso por donde el que acaban yendo todos los personajes, unos de manera más abiertos que otros, pero acaban pasando todo. Y me parecía muy divertido. De hecho, a mí las escenas que escribía en el burdel siempre eran las que más me reía. Pues además están muy relacionadas con Marcias, que es uno de mis personajes favoritos, porque yo a Marcias sí que me lo llevaría a mi casa, pero a merendar y a charlar con él, porque es un hombre adorable. A mí cuando estás hablando, yo creo que los oyentes también lo estarán sintiendo. Me da la sensación de que eres una persona que te trabajas mucho a los personajes. Me refiero a que no hay nada que se te escape. O sea, si tú, yo creo que tú ya te has llevado no solo a él, sino a muchos otros personajes a tomar café a casa. Sí. Entonces, los conoces bien. De hecho, es que yo trabajo de una manera muy extraña. Todavía no he conocido ningún autor que le pase lo mismo que le pasa a mí, que si no tengo al personaje, no tengo el resto de la historia. Yo normalmente pienso primero en el personaje y luego se me van ocurriendo la historia a la que puede vivir ese personaje. De hecho, yo les hago a mis personajes unas biografías tan largas que a veces digo, esto ya empieza a rozar la esquizofrenia, porque yo pongo todos los detalles de la vida de esa persona, pero porque luego las voy consultando y voy diciendo, como le pasó esto cuando tenía 5 años, esto explica completamente que ahora, perfecto. Entonces me resulta mucho más fácil escribir cuanto más detalles del personaje sé. Yo sé que eso no lo puede hacer todo el mundo, pero yo llego a tener... las vidas son a veces hasta un poco culebrónicas. Lo que pasa es que, claro, toda esa información, como no la metes en el libro, la gente no se entera. Pero, por ejemplo, la vida de Marcia es una tragicomedia, pero de candy, así japonés, con ríos de lágrimas y tal. Lo que pasa es que luego lo piensas y dices, frénate. Eso está bien que tú lo sepas, pero no hace falta que se lo cuentes a todo el mundo. A mí, por ejemplo, la guerra de la reina durmiente inevitablemente me ha traído a la memoria a la emperatriz infantil, que bueno, todos recordarán por esa historia interminable. ¿Cuántos inspiradores ha tenido Concha Perea en el camino? Me imagino que no solamente los que hablábamos antes, películas, cuentos y demás, sino mundos que se quedan ahí anclados. Hombre, ¿no? Es que para mí hay dos libros que cuando yo empiezo a leer me dejan claro qué es lo que quiero escribir yo cuando sea mayor. Uno es La historia interminable, que evidentemente además me lo he vuelto a leer un montón de veces, y me lo leí y dije, wow, esto es lo que yo quiero. Y luego fue El Hobbit. Yo me leí El Hobbit, luego tardé un montón de años en leerme El Señor de los Anillos, empecé a leerlo varias veces y lo dejaba a la mitad porque llegaba a las 2 torres y decía, estoy de Hobbit hasta las narices. He tardado bastante tiempo en ser capaz de leerme El Señor de los Anillos entero, y sin embargo Los Hobbit me lo he leído muchas veces, porque es un libro muy divertido, muy rápido. A mí me encantaba que hubiera tantísimos enanos, que es una cosa que todo el mundo odia del Hobbit, pero a mí me encantaba porque una de las primeras cosas que hice fue a escribir la vida de todos los enanos. No tenía nada que ver con la de Tolkien, porque yo no sabía que Tolkien ya lo había hecho antes que yo. Pero por ahí debe haber por mi casa un cuaderno donde yo le hago la vida a todos los enanos. En especial a Bombur, que era mi favorito porque estaba gordo. Y claro, aquí aquello que no fue por un tragaldabas y demás, entonces yo le escribí una vida enormísima que luego seguramente si la leo hoy me horrorizará, pero ahí está en mi cuaderno de recuerdos como una cosa estupenda y fantástica de yo ponerme a escribir y que tus padres te ven diciendo, ¿esta niña qué hace? Y tú allí... Bueno, es que yo he leído conversaciones tuyas en las que dices que tú eras una niña rara que se ha convertido en una adulta rarísima, ¿no? Yo creo que eso está muy bien. Cuando eres niño te gusta ser como todos los demás para no llamar demasiado la atención, pero cuando eres mayor es muy bueno ser rarísimo, y ser especial. Otra de las cosas que me preguntaba era ¿qué somos exactamente nosotros, los humanos, para los habitantes de Terralinde? ¿Existimos? ¿Somos buenos, malos? ¿Les resultamos indiferentes? ¿Esto cómo es? Somos una leyenda. O sea, sí. Es exactamente igual que las hadas para nosotros. Hay gente que cree que existimos, la mayoría de nosotros cree que no, que formamos parte de unos cuentos que se cuentan
para hacer una cosa así interesante. Yo supongo que Duyal a esta gente les debe parecer una especie de Iker Jiménez, porque él asegura que ha estado con ellos, que ha viajado, que los ha visto, lleva ropa de los humanos, que a las otras hadas le parece extrañísima. Y claro, él tiene que ser una especie de, en ese punto debe ser como una especie de zumbao impresionante. Nosotros para las hadas somos una leyenda. Somos una leyenda que, por supuesto, pues tendrá su teoría de la conspiración de no quieren que lo sepamos, que los humanos en realidad están ahí y nos observan. Yo, como ahora estoy viendo mucho el canal Historia y habla tanto de alienígenas, estoy pensando hacerle un guiño y decir, porque en verdad hay un plan oculto para que no sepamos que los humanos crean nuestra historia y nos vigilan, y en realidad todo es culpa de los humanos, que tienen una especie de club Illuminati humano raro, no sé, hacer una cosa así, porque en realidad nosotros somos, para ellos no existimos. Y la mayoría de las hadas que se consideran razonables no piensan en los humanos más allá de los cuentos que le cuentan a sus niños. Somos los otros. Somos los otros. Somos los otros, evidentemente. Como hablábamos antes, la novela se sitúa dentro del género de la fantasía, si nos la venden. Bueno, yo siempre tengo la teoría de que en realidad, bueno, pues este tipo de división de géneros lo plantean los libreros para poder organizar las tiendas. Sí, es que si no. El otro día decía un escritor en mi Facebook, porque yo decía que a mí me molestan mucho las etiquetas de género. Sí, a mí también. Porque normalmente yo pienso que se etiqueta en negativo. Cuando tú etiquetas un libro y le pones un género, estás impidiendo que un montón de gente se lea ese libro, que también es mucho prejuicio de lector también. Sí. Que hay que quitarse prejuicios y leer de todo, que a mí, yo fui de las primeras que a mí me costó también trabajo quitarme ese prejuicio. Pero bueno, tienen que ponerle una etiqueta, hay que ponerle un nombre y es fantástico. No me importa, pero yo siempre animo a la gente a que tiren para más cosas y que vean más cosas, ¿no? Sí, hay que darle pellizcos a otro tipo de géneros. De hecho, otra de las cosas que se puede ver como en pinceladas es el steampunk, que yo sé que a ti te gusta mucho y que aquí pues son como pinceladas, pero yo no sé si estás ahondando más en ello. Como, vamos, yo sé que sí, pero yo creo que se lo digas a los que nos están escuchando. A mí no me gustan las etiquetas. A mí me encanta la época victoriana, la época eduardiana, incluso la georgiana, ¿sabes? Incluso la época de Steve Austin es una época de la historia en la que me fascina, porque te pones a investigar y parece que todo lo que somos a día de hoy se inventó en esa época. Es como tú te pones a mirar y dices, Dios, qué diferentes eran a nosotros y a la vez qué iguales eran, ¿no? Entonces me gusta mucho. Muchas veces me he planteado intentar escribir una novela victoriana, pero siempre se me salía la vela fantástica. Y entonces descubro el steampunk, que cuando yo lo descubro realmente no tenía la etiqueta o yo no la conocía, pero bueno, ya estaban ahí, había algunos libros, me gustan mucho Hodgson, que en Karnaki el cazador de monstruos es el cazafantasmas del siglo XIX, ¿vale? Es la manera más rápida de definirlo. Es un hombre que se dedica a investigar y cazar fenómenos paranormales, que a veces no son fenómenos paranormales, a veces son fraudes creados por humanos, en fin. Se crea una serie de cuentos alrededor de este personaje que me gustaron mucho, y a partir de ahí empiezo a buscar pues cosas de este estilo, ¿no? Invenciones que van más allá de lo que era la época del 19, tal y cual. Y con el tiempo pues ya me encuentro que ese género tiene esa etiqueta del steampunk y me fascina. Y es verdad, La corte de los espejos no es exactamente una novela steampunk, pero yo estoy investigando más. Ahora escribí, me llamó un amigo, Josué Ramos, y me dijo, oye, Concha, ¿quieres escribir un cuento para una antología de relatos steampunk que acaba de salir, es Acronos 2? Y yo le dije que sí, porque tenía muchas ganas de escribir algo 100% steampunk, que era lo más parecido a escribir un cuento victoriano, pero con un punto de fantasía. Y es que yo tengo ahí otro mundo dentro del steampunk, que es Retrópolis, que algún día escribiré sobre Retrópolis. Pero lo tengo ahí y tal, y bueno, pues pude hacerle un pequeño homenaje a los primeros pioneros de la aviación que salen en esta época, y me lo pasé muy bien. Y sí, La corte de los espejos, que no puede evitar, tiene que tener pinceladas, pues ya te digo que en La corte de los espejos he metido todo lo que me gusta. A mí me da la sensación de que necesitamos que Concha se ponga muy, porque tiene muchas cosas en la cabeza, o sea que se tiene que poner muy seguido a escribir para que podamos disfrutar de todo esto que tienes. Quiero que me toque la lotería para dedicarme solo a escribir. Pero estás comprando, porque esa es otra de las cosas que... Eso es un fallo, yo tengo un gran plan, que es que me toque la lotería. Mi gran plan tiene un fallo y es que nunca me acuerdo de ir a comprarla. Ese es el problema, yo creo que de muchos. Yo sé que además estás trabajando ya en la segunda parte de La corte de los espejos.
que bueno, está ahí, está en el horno, la estás cocinando. Yo quiero que nos hables un poco de ella y saber si ya tienes como muy claro si tenemos ante nosotros una saga, tenemos una trilogía, si se va a quedar en una segunda parte sin más. A ver, yo en un principio no sirvo para escribir sagas largas, porque tengo tantas cosas en la cabeza que me aburro. Claro, hasta que se agoten, hasta que te digan hasta aquí ya no. Claro, los personajes. No me gusta además estirar una cosa hasta el punto de que ya no da más de sí. Sí. Entonces, yo es verdad que la novela, yo primero, La corte de los espejos, tenía pensada que fuera una única novela. Lo que pasa que, error de autor novel, te pones a escribir, te emocionas, te lías a meter. Cuando te das cuenta, el primer manuscrito de La corte de los espejos tenía 900 páginas. Madre mía. Claro, tuve que quitar, porque digo, no puede ser, esto es la Biblia, no puede ser. Y empecé a quitar cosas, entonces me di cuenta que no iba a tener el final que yo quería, no tenía un final satisfactorio. Y bueno, la dividiré en 2 partes. Pero no tengo pensado escribir con esos mismos personajes una historia muy larga. Otra cosa es que yo vuelva a escribir alguna vez algo más en Terralinde, pero a lo mejor en otra ubicación, con otros personajes, porque el mundo de Terralinde me gusta mucho y a lo mejor pues en algún momento, igual que ha hecho Terry Pratchett con su mundo disco, pues ir volviendo de vez en cuando a este mundillo y escribir algo. Pero es que también tengo eso, pues tengo historias de steampunk, hay 2 o 3 cosas, entonces prefiero no limitarme a una sola cosa y escribir todo lo que me apetece, y cuando me apetezca volver a Terralinde volveré, y cuando no me apetezca no, y ir simultaneando, porque si me tengo que limitar a escribir una sola cosa me va a dar mucha pena dejar todos los otros personajes que tengo en la nevera. Además, hay una cosa que me fascina mucho de La corte de los espejos y de ti como autora, de algo que consigues y que también dice mucho de esta novela y de tu manera de narrar, y es que Terralinde ha salido fuera de las fronteras del papel. O sea, Terralinde se ha estirado en las redes sociales, la gente se disfraza de tus personajes, habéis organizado un mercado goblin. O sea, hay como una especie de envenenamiento colectivo de la obra, como que la gente no quisiera que los personajes se quedaran en el papel, ¿no? Bueno, yo es que ahí le tengo que agradecer muchísimo a los lectores, primero a los del blog, que fueron muchos y algunos de ellos tremendamente fieles, que además se han acabado convirtiendo en amigos míos. Y segundo, pues a gente, por ejemplo, como a la compañía de teatro Draconia. Yo no me esperaba que yo, cuando fui a hacer la presentación a Barcelona, que montamos el Mercado Goblin, pues para hacer una presentación, pues eso, dentro de un enclave, que además pues yo tengo la suerte de que tengo muchísimos amigos artesanos con un montón de talento, y les dije, cuando estábamos en Barcelona, pues se nos ocurrió que todos podíamos compartir algo, a todos nos apasiona pues este tema faérico y demás. Pues no voy a ir yo sola a presentar un libro, sino vamos a mostrarle a la gente que dentro del imaginario faérico caben muchísimas cosas, se pueden hacer muchísimas cosas, y es muy interesante. Entonces pues somos ahí 3 personas, un escultor que es Álvaro Ferranz o Ignifatus, que hace unas hadas preciosas, luego está Nebel, que además es un personaje que sale en la novela, Nebel, que ella hace joyas y demás, y bueno, pues muchísima otra gente, y preparamos el Mercado Goblin, que este año vuelve a tener sede. Lo que pasa es que todavía no estamos seguros de la fecha, pero el año que viene, o sea, este año el Mercado Goblin vuelve otra vez a Barcelona. Y bueno, pues creamos todas estas cosas, y yo no me esperaba ni que en la presentación de Sevilla se fueran a presentar la gente disfrazada, que a mí me hizo muchísima ilusión. De hecho, yo tengo un problema, que cuando me hace algo mucha ilusión me bloqueo y no puedo decir nada, y la gente dice, qué fría es esta mujer, qué estúpida. Pero es que estoy tan emocionada que es que no puedo hablar. Yo en Barcelona veía a los chicos de Draconia disfrazados de mis personajes, que además iban súper bien disfrazados, y yo los miraba y decía, no puedo decir nada. Yo decía, es que entre que no me lo creía, que estaba en shock, no les dije nada, que yo pensé, estos muchachos van a pensar que soy una desagradecida y una estúpida. Pero es que estaba absolutamente alucinada. Estaba tan alucinada que no era capaz de decirles nada. Me acerqué a uno que iba de Huracarnaque, del Resca, porque como llevaba la máscara y no le veía la cara, me atreví a hablarle. Dios mío, porque a los otros no era capaz. Se me acercó la chica que iba de Nicasia, se me acercó y se pone, ¿qué? ¿Soy como te imaginabas? Y se me hizo un nudo en la garganta que me le digo, tengo que ir un momento al baño. Está muy bien, de verdad, porque es que casi me entran ganas de echarme a llorar y en medio. Un montón es de que gente, es muy emocionante. Digo, lo que no puedo, me voy a echar aquí a llorar y voy a quedar como una loca. Yo la verdad es que tienes que venir más veces, porque ya digo desde aquí que el mundo de Concha Perea no se queda solo en esta novela, se queda en otras muchas cosas más y muchas cosas que están en su cabeza. Bueno, no tenemos tiempo para más, es que pasen y lean, se nos hace cortito, sí. Muy, muy, muy cortito. Nos despedimos aquí en Pasen y Lean.
haciéndoles partícipes de un proverbio hindú que les dejo ahí en el aire para que lo piensen. Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona y destruido un corazón que llora. Recordarles que estamos aquí los miércoles a partir de las 2 de la tarde y recomendarles encarecidamente La corte de los espejos de Concha Perea. Gracias por estar con nosotros. A ti. Un abrazote.